gusta mucho asistirla porque de verdad me tiene con la cabeza, salgo muy estresado de esos procesos, ¿ya? Y en este caso, pues uno tiene que hacer su proceso de porque es una aceleración de grado 3, ¿no? Lo único que quiero es que ese bicho no se mueva para que no haga el estudio de manera correcta, ¿ya? Entonces, uno ya acá basa en su perspicacia, quizás, de saber qué cóctel tu experiencia te maneja bien, te va a durar el tiempo, no se te va a mover y no debería generar ninguna, o no debería generar en teoría complicaciones. Eso ya como que por ahí es algo de experiencia de la rutina, ¿no? Vas agarrándole los tiempos, vas agarrándole la maña, por así decirlo, en cada droga, y cuando ya aprendes a estas cositas, haces el conjunto y tratas de buscar un equilibrio. Eso es anestesia, literalmente eso es anestesia. Siempre le digo, ¿no? Si logran conseguir el equilibrio con todas las cartas que se te han ofrecido, haces una anestesia verdadera o una anestesia efectiva. Pero si no logras o no sabes los efectos positivos y negativos, estás jugando ciega. Bueno, ¿cómo me monitorizo? Una realidad mucho más cercana, una realidad mucho más, como yo aprendí, era con, creo que sí lo he hecho con mi hidrómetro, o tenía una sondita y con eso medía la temperatura, mi estetoscopio. Por ahí tenía mi aplicativo en mi celular del TAC por unos años y ya, listo. Esa era mi monitorización en un inicio, ¿no? No había manta térmica, ¿qué hacía? Pulpolar, aluminio, este papel aluminio para las patitas para conservar calor, utilizábamos medios para las patitas, guantes de agua caliente, estos reservorios de agua caliente que usan las personas adultos mayores, también para poner. O sea, teníamos que ver la forma de mantener temperatura. Ventilación, ¿qué iba a haber? Pues tanta disponibilidad de oxígeno. Condensador ni siquiera existía, o no llegaba al mercado veterinario, ¿no? Entonces andabas con mucha suerte con tus tanques, que lo había, y si no fulamos a aire ambiental, ¿no? Tiene un medidor de presión arterial, un medidor del CAP de insuflación. ¿Se acuerdan que ese día les hablaba de que uno puede insuflar, ya sea con una jeringa que tiene como un relojito, ya, donde normalmente te va a dar los centímetros de agua? Ahora tienes este equipo chinito que lo consigues en eBay, está a 80 soles si no me equivoco, ya puesto acá. Y te sirve para conectarlo al CAF de insuflación de tu tubo, conectas una jeringa y vas metiendo aire. Lo verde es lo que te indica a dónde debe llegar con la presión del aire. Lo amarillo es insuficiente, lo rojo te estás pasando. ¿Ya? Bueno, adquirirlo, como les digo, si a alguien le gusta importar cosas, ahí está 80 soles. Ya es un equipo muy bonito, lo malo es que no la tanto. 6 meses, 6 empieza a descargar. Eso es lo malo. El otro, el de Durán, que sí es la jeringa, como tal como el medidor, sí te da la presión exacta. El problema viene que una vez que se acaba la pila, porque solamente tiene para 100 intentos, te fuiste. Y es caro, o sea, no justifica volver a estar con eso. Yo lo abrí, le cambié la pila y ya no la volví. Son vivos, no te la van a poner tan fácil, por así decirlo, ¿no? Este multiparámetro es la primera versión del suyo, del que ustedes tienen abajo, ¿ya? No tenía capnografía, por eso acá le han invertido, han adquirido un capnógrafo externo. ¿Qué hace este equipo? Se conecta a tu multiparámetro, la otra punta va a su propio tubo y ya tienes la medición en tu multiparámetro, es lo que puedes adaptar. Ya, los básicos siempre tienen la entrada, pero no te ofrecen, porque un básico, no sé, puede costar $1.500. Si yo a este equipo le sumase el original, el canal, tengo que sumar $2.000 más. O sea, son $3.500. ¿Ven la diferencia de precio? También tienen pues un capnógrafo, como tal, estos que van de manera directa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué inconveniente le encontrarían a esto? Está pegado, es grande. Le voy a poner a un chihuahua, cachorro, ¿sí? El peso. ¿Qué pasa si yo no aseguro mientras que tubo? Por peso, lo voy a secundar. Y si yo no le presto atención, si no insuflé bien mi CAF, no taponé, yo estoy quedando, doctor, que bajan su OH, ¿no? Así la hace allá. Mientras que tuvo perdió aseguramiento el día aéreo y luego estoy complicando la vida. ¿Ya? Entonces, el mayor inconveniente es justamente el peso. ¿Cómo lo resoluciono? Aseguro bien mi traqueotubo, 1. 2, le doy una base. Yo lo que hice en los conejos, porque yo tengo un EMA de estos, mandé a imprimir una base en 3D. ¿Ya? Entonces justo encaja la cabeza del conejo, una base y mi capnógrafo. Y ahí no se mueve nada. No es ingenio. Antes de eso, ustedes han dado cuenta que cuando compran nuestros equipos, vienen una espuma gruesa blanca, ¿no?
Y aquí hice un inicio local y con la navaja, ¿no? Y le di forma. Luego dije, bueno, se ve horrible ante mi foto. Mejor tengo un amigo que la domina en impresión, le di el modelo, lo sacó y lo imprimí. Y ya se ve mejor para la foto. Ya, entonces, netamente tenemos ahí el canógrafo, la monitorización, por ahí vayan conociendo las famosas formas de jeringa, que les digo que en un momento voy a traer la mía para hacer alguna práctica con ella, ¿no? Dentro de lo que es canógrafo uno puede condicionar, perdón, lo que es la monitorización uno puede condicionar el rango mínimo y máximo para que te dé la alerta. Es un juego de manual, ahí ya vayan leyendo para hacerse más cómodo. Igual para algunos colegas les gusta una medición constante, a algunos de los colegas les gusta medición con tendencia y gráfico, en tiempo, para ver cómo estuvo tu saturación durante toda la cirugía, cómo estuvo tu presión, en qué momento se pudo generar caída. Netamente eso serviría quizás para investigación, para poder enseñar, ¿no? Por ahí en la charla cuando me toca dictar algo de monitorización en exóticos, yo sí tengo algunos videitos donde les hablo de, por ejemplo, la presión arterial. Mantienen y cómo cuando hacen la reacción del vehículo básico no todo es en la tendencia. No es para enseñar, pero o sea, netamente tienes también un gráfico ahí que puedas ver en tiempo. A esta leyenda les llamo las famosas 3 H's. Creo que en algún momento se les he dicho que la presencia de uno predispone a otro. Que cuando se presentan al menos 2, ya las cosas se empiezan a complicar y si no hacemos algo, llegamos a estas 3 H's y estas 3 H's es el peor panorama para la anestesia, doctor. ¿Ya? Me refiero a la hipotermia, la hipotensión o la hipoxia, ¿no? Ahora, ambas, o como ustedes ven, esas 3 creo yo podemos corregirlas en anestesia. De hipotermia quizás con medios específicos para mantener temperatura de manera correcta. La hipotensión ya les he enseñado, podría ir por el camino de que sea un respondedor a fluidos o sea un individuo que realmente necesite alguna droga para levantar la presión arterial de ese paciente. Y bueno, en el caso de la hipoxia, ya todo el mundo creo va a salir de acá asegurando una vía aérea, todo el mundo tiene que saber que no se puede hacer anestesia sin un soporte de oxígeno, ya sea por tanque o por condensador, ¿ya? Entonces, mucho ojo con estas 3 cositas, tenemos que tratar de prevenirlas. Y felizmente estas 3 se van a observar en un multiparámetro, porque tengo una sonda para medir la temperatura. Tengo justamente un mango de presión para medir de manera invasiva la presión arterial, tengo la presión intraventricular para medirla, y tengo pues justamente la famosa saturación de oxígeno para ver la tendencia en este paciente, ¿no? Si se está oxigenando de manera correcta. Y a eso todavía tengo acá, aparte de mi saturación de oxígeno o mi pulsometría, la capnografía, que es más específica todavía para ver si ese bicho realmente está haciendo intercambio gaseoso. Está eliminando CO2, está adquiriendo oxígeno. ¿Ya? Bueno, vamos a tener 3 conceptos: el concepto de hipotermia, normotermia y hipertermia. ¿Se acuerdan qué droga genera hipertermia maligna? ¿Los he mencionado? Sí, les he dicho. Es muy bueno, padre. ¿Hace promocina? Hace promocina, dijo, ¿no? ¿Por qué no lo usa? Vamos. ¿Qué droga genera hipertermia maligna? ¿Hace promocina? No adivinen, con seguridad. Ahí sí quiero seguridad en lo que dicen. Tienen que saberla porque... Vamos. Así es, doctora, los disociativos como la ketamina. No en todos los pacientes. Va a haber cierta predisposición, ¿se acuerdan? El perro peruano es un pelo, uno. Los que tienen el gen RHS de los colis, ya, también tienen predisposición a hipertermia. Ya, esas dos razas en particular son las que ustedes tienen que cuidar mucho. Dosis muy bajitas, o incluso, por favor, si se puede, no sumarlo, si no es necesario, no sumarlo su huevo. ¿Ya? Hoy en día se está tratando, creo yo, de destilar o de usar menos ketamina quizás en perros. Yo particularmente lo sigo viendo como un caballito de batalla en gas. ¿Ya? Hay colegas que hacen anestesias indisociativas en gas, no está mal, pero me gusta a mí sumarlo. Bueno, volviendo al tema de la hipertermia, ya les dije la raza, les dije la droga, por favor tengan mucho cuidado, ¿ya?
¿Por qué les hablo mucho de este cuadro? Porque el cuadro de hipertermia maligna, el síndrome de hipertermia maligna registrado por el dispositivo, no tiene marcha atrás. Por eso les hago tanto hincapié, ¿no? Pero se muere, se va a morir. He tenido un momento en mi vida así, he llegado a 42.7, casi 43, no los han escuchado. Si bien quizás lo estabilizan metiendo el agua frito y esas meninges, a ver que ese bicho se levante, casi seguro que va a tener alguna daño a nivel pues, neurológico, ¿no? Bueno, normalmente todos debemos mantenernos acá. Ahora, la estrecha línea que hay entre esto y esto es bien delgada, es muy delgada. Y la complicación también la vamos a generar nosotros. Y por parte también del cirujano. Ya les he hablado en mis primeras clases de que mucho cuidado con los lavados. Prepárense ustedes, en todo caso, ustedes sean juiciosos, por así decirlo, en el hecho de que a veces dicen, no, ponlo 45 segundos, y cuando esté echando ese suelo más frío, pues te va a predisponer a la emplear ese. No sé, pues ustedes calientan, así como la de los niños, ¿no? Echa un poquito el cubano y siente que esté no te queda esta es la que vamos a utilizar, ¿no? Es uno, díganle pues a los cirujanos de que traten de empapar sus gasas con suelo tibio, si es que van a extraer las vísceras de la cavidad abdominal para que ese bicho no se enfríe, ¿ya? Son los principales motivos. Un cirujano quizás algo inexperto, que te genere mucho sangrado, no sepa controlarlo, también podría ser un individuo o un motivo por el cual se pueda generar esta hipotermia, ¿no? Oye, tal vez come tu pañal. Cuidado, va a dar una gastroenteritis después. Ya, volviendo. Con respecto al tema de la hipotermia, no esperemos, pues ahora vamos a ver ahí una tabla de que podemos considerar que va a haber grados de hipotermia, ¿no? No esperemos bajarlos tanto, lo menos que deberíamos desear. También lo pueden predisponer, de hecho, lo que yo les decía, si usted tiene una mesa fría y no se les ocurre siquiera limitarlo, el tema de que ese paciente va a perder temperatura mucho más marcado, mucho más rápido, ¿no? De ahí, de verdad que si no es por la síndrome de hipertermia maligna, que usted vea una hipertermia en un paciente, o sea, no que tenga una piresis marcada, ¿no? De que haya protegido encima de la piresis el campo, la mesa, bien abrigadita, haya metido manta de aire rosado, haya hecho todos los mecanismos, pero ese ya no tiene que ir. Obvio que puede terminar en una hipertermia, se va a sobrecalentar naturaleza. Si bien la depresión causada por las drogas a nivel del sistema nervioso hace que justamente la actividad de la termorregulación se altere. Entonces, si se han percatado de todos perros o humanos o cualquier individuo sometido a anestesia, justamente hacemos control de temperatura porque la depresión genera hipotermia. ¿Ya? Por justamente la doctora por hacer el gatillo de la termorregulación. Por ese mecanismo es que las drogas se tienden a generar hipotermia o bajar la temperatura. Y bueno, vamos a tener hipotermia severa. La otra vez se acuerdan que les comenté que llegué a un bicho que estaba en 34 o 6 más o menos, ¿no? Que por todos los medios trataba de controlarlo, pero ese día hacía mucho frío, creo que un día como bien temprano por verano, ¿no? Entonces, casi siempre, doctores, cuando uno mantiene con manta de aire forzada o manta de carbono encima de un campo y una sala de cirugía que esté controlado, o sea, no tenga ventanas, acceso de corriente de aire, que no es lo ideal, ¿ya? Casi siempre la pérdida de temperatura que va a saber en tu paciente si entra en 38, terminará en 38,5, terminará en 38,2, 38,1. O sea, son 0,023 grados de pérdida como tal, es casi insignificante. A diferencia de que cuando utilizas tu manta térmica, es así la china, ahí sí pues ese bicho te va a terminar quizás con 37, 36,8, porque en realidad dice que va a ayudar a controlar o mantener temperatura, pero no es así. ¿Ya? Justamente el mecanismo que utiliza tal no le permite mantener una temperatura constante. Lo que hace en el tiempo es cambiar la zona. Y si la cirugía es muy larga y lo tengo a 55, el hecho de luego termina con un estrés calórico, una dermatitis por calor en la parte del hombro. Con mucho cuidado con eso. Existen también calentadores de suero, que es otro medio que ustedes pueden utilizar, doctores, para mantener temperatura. Son buenos, son muy buenos. El secreto es que, por ejemplo, la entrada es como una tapa, se abre y uno pone en el sistema tu sistema de meiosis. Lo haces pasar y es una resistencia que calienta. Entonces, cuando el fluido de mi suero pasa por esta resistencia que es como un maruño, calienta el suero y está ingresando el paciente. ¿Ya?
El secreto del pique es tratar de poner justamente el calentador del suelo lo más pegado a la vía. Porque si uno se les ocurre poner por acá, si bien lo calienta en ese tránsito que justo toma contacto con el metal frío de su jaula de internamiento, no se va a calentar nada. A eso voy, ¿ya? El inconveniente es que normalmente son grandes, son pesados y pueden generar jalarte la vía, hay que asegurar muy bien eso. O tratar de tenerlo, o también que no se moje, no se limpie, ¿no? Esa es la contraparte, por así decirlo. Justo a esto iba, ¿no? Los medios o las pérdidas de calor, la conducción, la radiación y la evaporización, ¿no? Es muy aplicado, por ejemplo, hay que saberlo para el tema de los reptiles, ¿no? Cada reptil utiliza para adquirir calor distintos métodos, dependiendo de la especie. Pero volviendo al tema, estos son los 4 mecanismos por el cual un animal puede perder calor. La evaporización, ya les he hablado que uno cuando exhala vapor de agua, este vapor de agua es tibio, ¿no? Tiene casi la temperatura, nuestra temperatura corporal. Entonces también es un medio de pérdida de calor. Si le ponen oxígeno frío, doctores, también estás enfriando al paciente. El oxígeno de por sí es frío, si han notado, ¿no? Cuando han abierto su cuerpo y sienten ese aire que golpea, el oxígeno es frío, ¿ya? Justamente por la presión que está dentro del tanque. Y la ganancia de calor, pues bueno, tiene netamente por el metabolismo basal, ingesta de alimentos, el ejercicio, la facultativa. En el caso de los temblores, tenemos contracción y relajación justamente para aumentar la temperatura, ¿no? Bueno, nos estaba hablando aquí de los procesos que enredaron en el 2012, ¿no? Justo este es el doctor que les digo que les habló o hizo el estudio sobre mortalidad a nivel de Sudamérica, Europa y Norteamérica, ¿no? Como ustedes pueden ver cómo se empiezan a presentar ciertas complicaciones cuando están o rondan en estos rangos entre 33 y 35, quizás este esté en 34, cuando se genere la confusión, ¿no? El mecanismo de confusión. Bueno, también hablamos algo de lo que es las fases de pérdida de temperatura. Algo muy importante que deben de saber es que son inversamente proporcionales. Son proporcionales. Aumenta tu tiempo de cirugía, te predispone a la hipotermia. ¿Ya? O sea, mientras más tiempo en cirugía esté ese paciente y yo no he tenido ningún medio de control de temperatura, pues lo que ese bicho se te va a poner, se te va a enfriar a lo que quiere llegar, ¿no? Entonces uno se va proyectando. Las de trauma, normalmente son las más largas, ese bicho tiene que ir controladito, ¿no? Igual en ellas, porque son largas, tengo que yo mentalizarme en mi cantidad de fluidos, no puedo enchatarlos. Bueno, también hay que tener presente cuadros de hipotermia que se van a generar normalmente por el uso justamente de opioides, de sedativos o de lo que tienen combinación. Aquellos que hacen epidurales de amidas con opioides, casi seguro que ese bicho va también tienen que, mejor dicho, mantener un soporte de temperatura en el postoperatorio. Es un perro que sí o sí termina siempre hipotérmico. ¿Por qué? Porque justamente debido a la epidural y todo este mecanismo fisiológico también se altera el punto de la termorregulación, ese perro no regula bien y sale hipotérmico, ¿no? Es la típica accidente, si se han percatado por ahí de esas áreas y con epidurales, todas las hembras terminan hipotérmicas. Tienen que, los videitos de nuestros colegas, si bien han visto el video de algunos colegas anestesiólogos, si no tienen un buen control de temperatura, lo vamos a ver a las hembras temblando. El perro con score de vitalidad, pero la hembra temblando. Si es que ha utilizado por ahí una epidural como protocolo, ¿no? ¿Cómo lo controlo? Precalentamiento del área. Es por eso que los cirujanos normalmente pues el área quirúrgica para ellos por comodidad debe ser fresca, pero eso no conviene para el paciente, ¿no? Entonces hay situaciones donde normalmente el cirujano pues te llegas amigo, apago el aire acondicionado, y me tengo que levantar y todos estamos sudando, pero es por el beneficio de ese paciente, ¿no? Entonces está complicado. Otra es que algunos colegas mantienen el área de temperatura el área de cirugía antes de entrar, la acondicionan justamente aumentando. Tenemos los calentamientos tanto pasivos como activos y el cuidado en animales pequeños. Hay que tener mucho cuidado en animales pequeños, ¿no? Quizás si es que voy a pasar una MPA, el fluido sea pues, a temperatura, que la mesa no esté fría cuando él esté echado pasándose ese fluido.
que el fluido tenga netamente temperatura con calentador, van a ser mecanismos para poder ayudarle, ¿no? Y sí, los más chiquitos van a perder temperatura, por eso es que les hablo mucho de esto, porque lidiamos mucho en ratas, conejos, aves pequeñas con el tema de la temperatura. Se enfrían mucho, a lo que quiero llegar. Luego vamos a hablar de otro factor que es la hipotensión, ¿ya? Y hay que tener presente que casi todo es hipotensión, en su mayoría. Pero va a haber algunas drogas específicas que van a tener una hipotensión mucho más marcada, ¿ya? Como por ahí hablaba, o siempre les he dicho, es importante identificar, ¿no? Si es un responder a fluidos, si es un tema netamente que se va a resolucionar con nosotros, ¿ya? La hipotensión tiende a generar hipoperfusión tisular, por eso es importante echarle mucho ojo a esto. Nadie va a querer en anestesia que ese riñón, ese hígado, ese cerebro, ese corazón, ese pulmón no se perfundan de manera correcta, ¿no? Nadie desea eso. Porque lentamente eso se va a reflejar que en el postoperatorio o en los días siguientes se presente un despegue justamente de las enzimas, ya sea creatinina, el DUM, la LT, la ST, justamente por el daño e injuria que se ha generado en nuestros órganos por la poca irrigación o perfusión que hubo debido a eso. ¿Ya? Se dice que es un reflejo del volumen cardíaco eyectado, ¿no? Esa contractibilidad con la que la contracción del corazón con el tono vascular, ¿no? Y también depende mucho luego de la eyección, de la elasticidad justamente de las paredes arteriales, ¿no? Se sabe que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. O sea, cuando esta sangre sale del corazón, ese vaso que tan estrecho o dilatado puede estar, ¿ya? El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Muy importante hoy en día en anestesia. Ya existe felizmente un multiparámetro, bueno, en Europa acá no, pero ya que te mide específicamente el gasto cardíaco, ¿ya? Hay fórmulas, también se puede medir el gasto cardíaco con una ecografía, ¿ya? El volumen sistólico está determinado por la precarga, la postcarga y la contractibilidad del corazón. O sea, esta capacidad de eyección hacia el lecho vascular justamente se va a determinar por la precarga. Importante cuando un animal tiene que estar bien hidratado, para que tenga una buena precarga, ¿ya? La postcarga y bueno, la contractibilidad también es importante. Ahí tenemos una forma de medir presión arterial. Este es un sistema brasileño, ¿ya? Porque mezcla un Doppler justamente con un manómetro de presión. Es algo parecido a lo que se hace en medicina humana, ¿no? Que le pone, la doctora pone su estetoscopio, la enfermera pone su estetoscopio, hace la presión y cuando empieza hasta que siente el primer punto, le da la sístole y la diástole. Es lo que normalmente en medicina humana. Más o menos es el sistema brasileño de... no sé, Delta Life, este es de Delta Life, justamente te ofrece eso para medir en consulta, ¿no? En el caso de ustedes, felizmente ya tienen todo para hacer un clic en su multiparámetro, poner su manguito y tener la medición de presión arterial no invasiva, sistólica, diastólica y media, ¿ya? Pero es bueno que lo conozcan. Ya más o menos les he hablado que para mí la media es la más importante, que hay que tener mucho cuidado a la sístole, nunca puede estar menos de 100 animales menos, ¿ya? Esta tiene relación con la cantidad de oxígeno por parte del miocardio, la presión arterial sistólica. La media refleja la oferta de sangre hacia los tejidos, por eso es que les hablábamos que era importante y por eso jamás debemos permitirse que bajen de 70, ¿no? Bueno, 60 es lo mínimo, pero lo más común hoy en día es hablar de 70, ¿ya? Como todo cambio, quizás hace 3 años hablábamos y llegábamos a esos límites por de 60 a 65, ¿no? Hoy en día se dice que no deberíamos disminuir de 70, ¿ya? Milímetros, y la forma de medición es en milímetros de mercurio. Y la diastólica relacionada con la perfusión del ventrículo izquierdo en la diástole.
¿ya? O sea, que tan bien se está transfundiendo este ventrículo. Fórmula para poder sacar la presión arterial media. Algunos otros colegas la hacen más simple. Diastólica con, la suma de diastólica con sistólica, y sale la media. ¿Ya? Y no, ahí también tienen esta otra fórmula. Bueno, ahí les están dando netamente medición de presiones como tal. Casi siempre los rangos en anestesia están un poquito más altos la media, ¿ya? Yo diría que a mi experiencia entre 80, 90, 100 es los rangos más habituales también de los gatos acá en Perú, ¿ya? Uy, ya todo me dejo. Entonces, eso es lo que yo veo a mi experiencia. Sin embargo, acá les está hablando un rango mínimo de entre 60 y 150. ¿Ya? Yo considero cuando la media del gato va de 100 hacia adelante, de 120, 140, sí, quizás ya presente algo de sucesión en la anestesia. Lo que les decía, los medios de monitorización de presiones, ¿no? Los no invasivos, como lo sería un multiparámetro, es uno solamente de medición de presión arterial. Bueno, este es el moderno, este es el B20, debe tener saturación de oxígeno, perdón, frecuencia cardíaca y saturación. Ya, o sea, te suma algo más. Es un multiparámetro con 3 datos para que más o menos me entiendan. El que les he hablado, ya, el doble vascular para la medición y la cateterización de la arteria, ¿no? Como ustedes ven aquí. Siempre es bien sangrante por la presión. ¿Ya? En ese rango en que tú sacas el capuchón y quieres conectar tu vía heparinizada, siempre hay sangrado. Entonces, como que en algún momento, si ustedes quieren investigar de manera independiente cómo se coloca justamente un catéter para una invasiva, van a ver que en todos esos videos siempre hay sangrado marcado, ¿ya? Por la presión. No es difícil, ya es como canalizar igual una vena, la única diferencia es que esa no la ves, la buscas, para que me entiendan, ¿ya? El tip es colocar, quizás luego sentir el pulso y, no sé, cranear a tus dedos es donde vas a interesar a la aguja. En un ángulo un poco más marcado, 45, quizás 50, una vez que veo retorno, ya solamente veo retorno, o sea, voy buscando, ¿no? Interesando, como estoy viendo la vena. Veo el retorno, corro capuchón. Si estoy, genial, entonces vas a ver la perfusión porque tiene, como le digo, esa presión. Y bueno, la diferencia de una hipotensión y una hipertensión justamente se van a ver por estas causas más frecuentes o comunes, ¿no? En el caso de la hipotensión, un plano profundo anestésico lo va a generar, ¿ya? La vasodilatación también, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen sistólico, asociada también a fármacos, como ya les he hablado. Uno de ellos, el que más le atribuimos cuadro de hipotensión, son los álcoholes. ¿Ya? Acuérdense que su primera fase genera hipertensión y luego hipotensión. Y este es muy marcado, ¿no? Y bueno, la hipertensión también se va a generar por dolor en un animal consciente, por aumento de la nocicepción, como un plano también superficial, ¿ya? Por vasoconstricción y bueno, en un inicio, como les dije, los alfas también tienden a generar, ¿no? Por eso por ahí yo estoy de utilizar microdosis de alfa cuando tengo un carro un poco hipotenso, ¿no? Hasta que luego busque el origen, si es fluido o hay que colocarlo, ¿no? ¿Cada cuánto creen o hay que medir la presión arterial de sus pacientes? Cada minuto lo voy prendiendo, le voy tocando otra vez. No sé. Cada 3 minutos es lo ideal. Algunos colegas dicen 5, atribuyendo de que se puede generar un cuadro de isquemia por tanto está ese manguito generando presión. Nunca lo he visto. En 18 años haciendo servicios nunca lo he visto. Pero hay que respetar los estudios, ¿no?, que lo han indicado. Entonces, por favor, me presente eso, ¿no? Ya también les dije ese día que el manguito de presión debe ir lo justo, no debe ir súper presionado, súper flojo que baile, no, lo necesario para que se acople y tengas una medición más específica.
También hay que tener presente dónde voy a monitorizar, dónde voy a poner el manguito. ¿Ya? Si hablamos de la extremidad del posterior anterior, ya traten de ponerlo en un lugar algo distal, no tan proximal a nivel más grueso, entonces la medicina no va a ser la correcta. Ya tengan presente eso. Segundo punto, siempre estar atentos con la calibración del equipo. Un sándwich como el que vieron anterior, es chiquito, ¿no? Y es transportable, esta cae a la izquierda, ya, si se te cae, o si constantemente no tienes un cuidado y se te cae, puedes perder calibración y te va a empezar a dar datos inexactos. Me pasaba mucho, ahí en un hospital donde trabajo, tienen uno, bien, pero lo que pasa es que lo bajan mucho de la sala de cirugía para las consultas, para tomar medicina. Viene la cardióloga, quiere y lo saca, ¿no? Entonces, en ese mañoseo debe haber ese momento caído, qué sé yo. Cuando empezaba a estar en ese cuando recién llegaba a ese lugar, bien, me emocioné porque dentro de las marcas, este es uno de los más específicos. ¿Ya? Ahora les voy a contar un chisme, por así decirlo, de estudio comparativo de marcas. Pero hasta en esos entonces era lo mejor. Utilizar esto para poder monitorear era algo de tranquilidad por mi parte. Empezamos a hacer los cosas y todos los bichos me salían potentes. Puedo haberme quizás equivocado, uno no puede haberlo manejado quizás bien, pero ya la rutina es potente. Entonces, por ahí yo tengo mi contexto chiquito, ¿ya? Si no, voy a llevarlo y voy a hacer comparativo. Y era totalmente ajeno, entonces el que tenía él estaba totalmente descalibrado. Lo informé, ya lo han mandado a chequear y todo eso, pero o sea, yo me podía seguir pasando el tiempo, no cuadraba las cosas lo que quería, ¿ya? No cuadraba las cosas. Entonces, mucho cuidado, esos equipos son equipos que hay que mantenerlos bien cuidados para que no se caigan y no se descalibre. Otro punto importante también es que ustedes no le van a sacar pues, hasta el IGB al mango. Ustedes deben haber percatado que con cochín y pega y le ponen cinta encima. Bueno, entonces, doctores, el juego de manguitos no son caros. ¿Ya? Para lo que cobra un anestesiólogo, yo creo que, o sea, uno debe tener siempre sus equipos bien puros, a lo que quiere llegar. ¿Ya? Entonces, el manguito también pues, tiene su tiempo de uso. Y si por ahí pueden, una vez lo he visto con un colega de que tenía una regla de medición. Entonces, ¿qué hacía con su reglita? Su reglita, ¿no? Ponía en el brazo, medía y le decía hasta qué exactamente qué manguito hay que utilizar. Nunca lo he encontrado, lo he buscado en eBay, busco información de esa reglita, nunca la encontré. Pero me llamó mucho la atención cómo él agarraba por vía y ese manguito, según eso se le corresponde al 4. Y efectivamente tenía relación. Yo me baso en que le quede lo justo y que el pegapega trate de cubrir todo. O sea, que acople los pegapegas, ¿no? ¿Ya? De este ya salió la versión ese es el 20, el 35 creo que es el último que ha salido ya. Y también ya Sánchez va a sacar su cargador propia de su marca. Bueno, de ahí, aquí nadie va a salir cardiólogo, pero al menos uno tiene que tratar de entender lo básico, ¿ya? O sea, ¿qué es un PQRS normal, por así decirlo? ¿Cómo se manifiesta una taquicardia? ¿Cómo se manifiesta una bradicardia? ¿Cómo se podría manifestar una arritmia? ¿Ya? Son cosas que uno normalmente tiene que sí o sí aprender a ver. ¿Ya? ¿Cómo es un bloqueo? ¿Ya? Por la presencia de un bloqueo ventricular de grado 1, ¿no? Son cositas que al menos sí debemos observar o deberíamos ver en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, en el ECG, igual, o sea, antes que me meten esto, por favor, sus cocodrilos y sus puntos específicos. Si les dice blanco, derecha, por algo les dicen a derecha. Y no, aquí me dice, doctor, ¿por qué me dice este invertido? ¿No? Es un número 2, doctores. Deben de tener presente, y es algo que me gustaría, por ejemplo, acordarlo en los exóticos, es que mientras mayor cantidad o tengamos este encaje basado en 5 variables, ¿ya? Y voy a tener un enfoque más específico. Ya cuando vaya a 3, quizás por comodidad, por tamaño animal, pueda tener complicaciones, o incluso hay de 2 variables, ya como el del americano, el conté. Pero no es malo, pero no es la misma calidad de nutrición cuando tengo 5 variables, ¿ya? Y si es pequeñito, no usen alcohol, porque como el alcohol se evapora, no vas a estar echando en 5 puntos de tu perro, de tu animal pequeño, chihuahua, alcohol al cuerpo, lo vas a predisponer a hipotermia. 1. Usa gel, sería lo más ideal, o empapa, así estás con gel y sobre eso
o lo conocen, ¿ya? Los muy grandotes sí que toleran, pues de vez en cuando estar echando ahora, mientras, por ejemplo, yo pongo mi cocodrilo hecho del alcohol, ¿no? Y tengo monitorización. No significa que si pasa la cronología del tiempo y esta zona se seca, pero tengo una monitorización efectiva, tal, debo seguir echando alcohol. ¿Me dejo entender? O sea, que sea necesario el uso del alcohol porque se enfría el nicho. A eso voy. ¿Ya? Respeten lo que se les indica y como tal, luego de eso vamos a observar pues, el PQRS. ¿Ya? Están viendo ustedes ahí que cada intervalo representa un proceso dentro de lo que es la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y se refleja justamente por un impulso eléctrico, es lo que estás observando ahí. Si me hablan de una bradicardia, así más o menos se va a ver una bradicardia, PQRS, y junto con una frecuencia en número aumentada, ¿ya? Yo siempre les digo, en este caso por ejemplo, el multiparámetro te puede medir y ustedes pueden tener errores. Su SG puede ser calculado, creo que se lo dije la vez pasada, por los cocodrilos o puede ser calculado por el saturador del oxígeno, ¿ya? Ustedes lo programan. Si me preguntas a mí, doctor, ¿qué es lo conveniente para mí en cada punto en específico? El SG debe ser medido netamente por los electrodos. El programa, eso, ¿y cómo te das cuenta? Ven, aquí, por ejemplo, la medición del SG está medida por el saturador. ¿Por qué? ¿Qué color es esto? Saturación o saturación. No es verde. Si yo en el programa lo coloco y esto está verde, normalmente es porque me está diciendo que está midiéndolo por el decante. Para que más o menos lo sepan. ¿Ya? Cuando vean un multiparámetro y vean, ¿por qué este color es amarillo? Es porque lo está sacando. ¿Ves? O si este es azul, pues eso también debería ser azul, es lo que quiero llegar. ¿Ya? Yo lo programo. Bueno, ahí ven una taquicardia que está tan marcada que no les permite, por ejemplo, la onda de pulsometría, como tal, también está alterada debido a ese corazón cortical, porque el vaso hace la eyección, está haciendo eso. Esa oscilación es lo que te genera justamente esa alteración, ¿no? Por ende, no sé si ese 95 sea verdadero, es decir, está saturando realmente 95 a pesar de que tenga soporte de oxígeno, o atentamente por ahí se pasó el tiempo de mantener el pulsómetro ahí muy presionado, o las oscilaciones están generando alteraciones. Si fuera por oscilaciones, para que más o menos lo sepan, hay variabilidad en el número. Está 95, 94, 92, 81. Mantienes un dato exacto a lo que quiero llegar, ¿verdad? Cuando hablemos de SGs, necesito por parte de ustedes que me hablen algo de ritmo. Si está rítmico, está rítmico, y como lo veo, notan una amplitud que hay entre este PQRS y esta de aquí, a diferencia de este que siempre es constante. Esta pausa, ¿ya? Cuando este es mayor al 10%, es que se observa justamente esta alteración, ¿no? Y la hipoxia. Siempre hemos hablado, doctores, de que la oximetría de pulso, bueno, fue uno de los primeros medios de monitorización que se utilizaron. Ya hay doctores que indican de que la oximetría de pulso sigue siendo, ¿cómo decirlo?, un mundo sin explorar. O sea, hay tanta información, sinceramente, pero nosotros los clínicos, los anestesiólogos, o mejor dicho, los clínicos y los que recién están iniciando en esto no les prestan tanta atención. Y es sumamente importante. Un pulsosímetro te da demasiada información. Creo que la vez pasada estábamos hablando algo sobre la hipotensión, la fisura nitrótica, ¿no? Como medir el índice de choque, el índice de actividad, que se tiende a medir en estas puntitas de acá. Ya, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pero a lo que yo quiero llegar es que nos sirve para tener un diagnóstico específico si ese animal se está, o el tejido se está perfundiendo de manera correcta, ¿no? Vamos a tener en este caso rangos, ¿no? Ya, normalmente la saturación de oxígeno de un paciente con oxígeno al 100% debería rondar entre el 99 y 100, ¿ya? Y que normalmente esto no debería bajar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las complicaciones que se puedan tener. Ya creo que les he adelantado de lo del cocodrilo, que tengan mucho cuidado, siempre están cambiando cada 5 minutos para no tener un dato inexacto,
como tal, de que netamente la pulsometría debería estar en un lugar que tenga una zona pulsátil y una zona no pulsátil. ¿Ya? Lo típico es piel, fascia, grasa, músculo, hueso, y que se repita todo. Cuando uno consiga justamente monitorizar o colocar el cocodrilo en esa zona, voy a tener realmente el dato más exacto para que me entienda. En veterinaria y en anestesia normalmente la lengua es el más habitual, ¿no? Y en gatos hoy en día se está tratando de estirar ya de dejar la lengua y si es de almohadillas rosadas vas a tener una muy bonita monitorización. La almohadilla, entre los interdigitales, la cola en su base también es otro punto de monitorización específica para gatos, ¿no? Para no generar, porque si se han percatado, cuando uno la lengua del gato es tan delgadita que vas a poner el cocodrilo que ustedes ya han visto, entonces típico que colocas ese cocodrilo encima de grasa para no presionar tanto. A pesar de todo eso, todo el borde tiene un color enorme, ¿no? Entonces no es bueno. Ni qué contarles, doctores, con las máscaras y gel de gato. Entran muy bonitas. Si ustedes cometen el error de jalar la lengua hacia un lateral y encima monitorización, que es la presión de la máscara y que está presionando la base de la lengua y encima la presión del cocodrilo. Ese bicho sí puede generar isquemia a ese nivel y sí te podría generar complicaciones, así que mucho cuidado. Donde sí caballero vas a tener que utilizar en la lengua es un gato negro. En ese no tienes monitorización específica. ¿Ya? Ahí ya no olvides de la armadilla, de los interdigitales, no te va. Tienes que lamentablemente usar lengua. Cúbrelo con gasa. Esa gasa empápala altito con suelo húmeda, con suelo fisiológico, también te ayuda para que no genere tanta presión, ¿ya? Y tengan una mejor monitorización al bicho. Panoramas con un animal, en este caso, saturando o con oxígeno, se supone que este dato no debería bajar, ¿ya? Cuando tengo una pobre saturación, hay que buscar motivos. No sé, es un bicho que entra con alguna complicación, entra, no sé, por alguna patología específica, ¿no? Que comprometa el sistema respiratorio del paciente. Volvemos a las famosas líneas, justamente utilizamos este medio para poder medirlo, ¿no? Bueno, nos habla de que la presmitografía nos sirve para medir de forma no invasiva algunos parámetros hemodinámicos, ¿no? Ya hemos hablado que esto representa ¿recuerdan? Sí lo dije. La primera línea de tu... No. Esa primera línea, ¿qué representa en el corazón? Incisura diacrótica del paso de sangre por la aorta y... ¿Ya? Suficiente. Si esta incisura dicrótica está disminuida, vamos a tener tendencia o saber de que estamos quizás con un bicho hipotenso, hipertenso, normotenso. Sí, los he mencionado, sí, los he dicho, sí. No estoy hablando de lo que me he dicho. ¿Se acuerdan? Incisura dicrótica. Si esta está al medio, está el bicho, ¿se acuerdan? No, normotenso. ¿Ya? Si la incisura dicrótica cae, a ver, vamos a ver. Normotenso, está quizás hipotenso, o hipotensión, y aquí hay hipertensión. ¿Ya? Más o menos para que lo puedan ustedes saber. Una forma, o sea, ya por ejemplo ya te dije que puedo medir saturación, que puedo medir yo por el índice de perfusión. ¿Se acuerdan del índice de perfusión? En la clase, sí les he hablado también, que les decía de que el índice de perfusión lo pone el paciente en basal. Uno toma, pone su pulsocímetro, ok, ya me dio, sí, está saturando sin ninguna droga, está saturando bien, y también ya tengo el índice de perfusión. En este caso, imaginemos que en este periodo no he puesto nada, estoy monitorizando, tengo 1.7. Someto a drogas, la que sea, y veo mi índice de perfusión y este está en 5. Ese bicho se está vasodilatando o se está vasoconstrictando. Uy, ya viene para mira. Si está aumentado este vaso, tenía de basal 1.7. Le pongo drogas, está en 5 6. Ese bicho se está vasodilatando o hay vasoconstricción. ¿Ya? Para que lo sepan. Entonces, miren, ya hablamos ya
de saturación, hablamos de hipotensión, hablamos de vasodilatación, vasoconstricción. Ya voy dándote varios datos con esto. Y también, doctores, no sé si acá Raquel lo puso a la semana, o sea, no. Pero ustedes, porque sí se los voy a preguntar en su parcial, anoten, porque no lo puso acá Raquel, índice de variabilidad plastimográfica, me lo averiguan. Índice de choque, me lo averiguan. ¿Ya? Índice de choque y índice de variabilidad plastimográfica. ¿Ya? Conceptos de eso, por favor. Posiblemente lo tomen en mi parcial. Variabilidad plastimográfica. Y el otro es índice de choque. ¿Ya? Eso se mide justamente con dos fórmulas bien basiquitas, utilizando justamente la pulsiometría. ¿Ya? Averiguo, lo puse. Bueno, ahí están viendo lo que ya hemos hablado. El tema de la amplitud, tiempo, más o menos esos parámetros van a servirles para lo que les estoy pidiendo que investiguen, ¿no? Y la representación de cada parte. Lo que había dibujado, pero aquí ustedes lo ven mucho más específico. Incluso, doctores, cuando hay una deshidratación tan marcada, ya están observando una incisura dicrótica que pasa o que está menos del piso. ¿Ya? Entonces, esto es algo ya, un panorama muy desalentador. La ausencia, pero todavía no hay presencia, podríamos clasificarlo en grado 4. Y bueno, una hipotensión de las habituales, así. Ya esto es lo más común. No sé, esto yo lo vería ya, que no sé, no le puso fluido, me ha hecho malas cosas de lo que quiero yo. ¿No? Entonces debemos reflejo de. Y lo normal es que siempre esté la incisura dicrótica al menos al medio. ¿Ya? También igual cuando ese bicho se me está superficializando, esta incisura dicrótica bien subida, o hasta incluso llega un momento cuando la solución está marcada que se hace un triángulo y no aparece. Está totalmente parecida. Ahora, doctor, una consulta. ¿Y cómo yo sé si, a ver, para ustedes, si esto es hipotensión o esto es hipotensión? ¿Qué dato o qué cosa me diría esto sí? ¿Me entienden la pregunta? Suena simple, pero hay algunos colegas que a veces, ¿no? Exacto, entonces veo yo, ok, entonces vería yo frecuencia cardíaca, índice de perfusión, para determinar, pues, ¿no? Si está bradicárdico o está taquicárdico, si el índice de perfusión está dilatado, eso me servirá para saber realmente si estoy dando un vaso con un bicho dilatado o un vaso. ¿Ya? Causas de hipoxia. Las patologías pulmonares, atelectasias, presencia de tumores, neumonía, congestión, van a ser los objetivos más comunes para evaluar, ¿no? Aumento de la presión abdominal, obvio, un perro ascítico, que tenga un diafragma comprimido, mi capacidad respiratoria no va a ser tan marcada. La hipertermia también te va a generar la hipotermia también y la hipotensión. Esos son los factores más comunes que tienden a generar estos cuadros. ¿Ya? La sepsis también tiende a generar y muchas veces no le paramos mucha atención a eso, ¿no? Hay momentos en tu cerebro, en el proceso en que justificas que todo está correcto y por qué a pesar de ello todavía la situación no está ok. Yo dicho que tiene, no sé, 50.000 de leucocitos por una enfermedad solar. Una sepsis marcada también te genera una sepsis marcada también te genera aumento de del dato camográfico, importante también eso. ¿Ya? No esperen ningún perro con una patología como esta, si suena cerrada, tener una camografía confortable. Bueno, ahí les presento al famoso elefante. Siempre nosotros la camografía la evaluamos como la silueta de un elefante, ¿no? Porque podríamos ponerle su orejita, su rabito, y ya es un elefante en la cara. Entonces, uno siempre debe evaluar justamente eso. Esto de aquí es lo normal en camografía. Ahí están representadas cada una de las fases de la camografía.
Justamente esta es la exhalación, la meseta, o la pausa inspiratoria que le llamamos, y la inspiración. Es la forma como se grafica. Van a ver también, no sé si lo puedo. Vamos a tener también ciertos datos, ¿ya? Para poder determinar cuando hay complicaciones a nivel de la capnografía. Si ese capnógrafo no está bien insuflado, o el CAF no está bien insuflado, vamos a ver ahí una pequeña depresión en el extremo distal entre la meseta y la exhalación, ¿ya? Perdón, y la inspiración del paciente. Cuando ese bicho, obvio, no esté intubado de manera correcta, no voy a tener capnografía, pues voy a tener un dato grandazo de 0, ¿no? Si ese bicho, a pesar de que yo lo tengo intubado con un CAF insuflado y lo tengo hacia esto, y cada vez los datos de capnografía eran, no sé, pues lo normal era 4,6 como mínimo en el mío, pero están 2,3, 1,5, 1, 0,6, ese bicho se está apagando. Entonces, una forma también de determinar complicaciones es justamente con los valores capnográficos. Si volvemos al principio, acuérdense que la capnografía es simplemente evaluar esto, el ingreso del oxígeno y la salida del CO2, ¿no? Entonces, si no hay intercambio, no hay vida. Entonces, si no se genera este intercambio, este dato, empieza a tener hasta 0. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. También hay algunos datos de, digamos, oscilaciones, como son estos cuadros cuando se ven a las oscilaciones cardíacas, ¿no? Es otro dato. Para la siguiente semana voy a tenerles una hojita para dárselas sobre, están descritos cada panorama de cada complicación que se genera. Cuando hay mucus taconiano, pero sobre todo también tiene una curva distinta, ¿ya? Bueno, acá también ustedes tienen, como les mencionaba, el motivo por el cual la capnografía puede aumentar, disminuir o haber ausencia, ¿no? Aumenta en una hipoventilación, claro, porque es tan rápido, es tanto el intercambio al hacer esto, el bicho está, que el sensor de infrarrojo no te mide la cantidad suficiente de CO2, entonces es normal en una hipoventilación. El intercambio gaseoso hace de que se empiece a acumular demasiado CO2 porque el bicho no. Segundo punto, tiene una pelea con, justo si estamos hablando de una máquina de anestesia donde tiene un flujo, tiene una pelea de flujo. Entonces, si tiene una hiperventilación donde la justa puede, y cuando hace viene el aire, el oxígeno como tal en tu manguera corrugada, en tu circuito, hay una pelea, entonces se empieza a acumular CO2. Por ende, en una hipoventilación encontramos un aumento. Pasa lo contrario en una hiperventilación. Es tanta la ventilación que el CO2 que pasa por el infrarrojo no se logra medir de manera correcta, por eso es que está disminuido. ¿Ya? Y ausencia cuando no hay intubación esofágica. No va a tener, pues, porque no va a venir ningún intercambio gaseoso del esófago, ¿no? Que viene del estómago. Entonces, cuando no hay intubado de manera correcta. Aumento del metabolismo, también, de hipertermia maligna, la sepsis, que ya les he hablado, la actividad muscular, ¿ya? Aquellos bichos, por ejemplo, que tengan alguna patología neurológica, no sé si en algún momento en alguna de las anestesias que hayas visto, doctor, ¿has visto que el perro está totalmente planchado, ¿verdad? No, pero anestesia específica, o sea, si has visto un anestesiólogo trabajar, no es el Concetaxil porque está que se levantaba. Pero si hablamos de un anestesiólogo como tal, se puede señalar eso, por ejemplo, por un llevar un umbral incompleto, pero también cuando hay complicaciones neurológicas. En ese caso, ese músculo que está haciendo esto aumenta el metabolismo y por ende también aumenta el CO2. ¿Ya? Disminución del metabolismo lo va a disminuir. Aumento del gasto cardíaco también va a aumentar el CO2. La disminución del gasto cardíaco, al contrario, lo va a disminuir. La reinhalación, lo que les he hablado, es que va acumulando CO2 y por eso se aumenta. El embolismo pulmonar puede disminuirlo. En el caso de la laparoscopía, ¿por qué creen que aumente? Bueno, ahí lo dicen. Por eso el CO2. Lo que pasa es que cuando ponen las torres de trabajo en el abdomen, hinchan el abdomen con el aire, en este caso CO2. ¿Ya? Entonces, luego este CO2, por capilaridad, pasa al tejido, pasa a las corrientes sanguíneas y se elimina, por ende, eso está elevado. ¿Ya? Entonces,
Entonces tienen motivos que quizás en algún momento les puedan preguntar. Definiciones, así más lo que les había hablado, ese bicho se está pagando, ¿no? Justamente en un paro cardíaco empiezas a ver eso. También por eso, doctores, les vuelvo a repetir, un paro cardíaco te avisa. Otra cosa es que nosotros no le demos intención, no le hagamos caso en el momento. Y luego ya pues se generan las complicaciones, ¿no? Un ratito déjenme marcar, por favor. Bueno, con respecto a la hipoxia, hay que tener presente por ahí que hay formas de solucionar. Muchas veces una perra, por ejemplo, gestante, que en vez de ser sometida a cesárea, la voy a poner de la televisión, no va a respirar bien, tiene comprimido aquí y tiene comprimido aquí. Es un bicho que no respira bien. Quizás la posición en el sí sería la más cómoda para ella, ¿no? El hecho de ventilar, corregir la hipotensión y comunicarse con el cirujano es importante, porque también cuando se tiene hipoxia, normalmente se puede, uno de los motivos muy comunes, acá lo habla de comunicación con el cirujano, es por la hemorragia, ¿ya? Porque es pérdida, pues. Y eso sería todo lo que hemos hablado hoy día de monitorización, ¿ya? Voy a pasar lista de lo que es grupo, porque lo otro es la posición para el grupo de práctica. Están todos acá, pues, ¿no? Los de práctica. Ya le corresponde para pasar lista. ¿Sí? Ojalá que sí. Aprovechemos que todavía tengo unos minutos. Los perros que ahorita me tocan práctica, ¿me pueden traer uno del grupo traer sus análisis para revisarlos? Por favor. Ha tenido aquí que